trataba de que pudiéramos tener un Ateneo amigable, ¿eh? Y se ve que al nombrar el interior surgen todos estos recuerdos, estas presencias y estas potencialidades, que no solo existen en Córdoba, en Argentina, Buenos Aires, sino que también surgen del interior del país. Bueno, ahora sí me parece, eh, en función del horario y el respeto por la presencia de la doctora, dar comienzo y también decirles que es la apertura del ciclo 2025 de los Ateneos Clínicos Bibliográficos que en APIA venimos realizando desde hace más de 21 años. Hoy tenemos el gran honor de presentarles a la doctora María Ligia Tulián, jueza de control, niñez y adolescencia penal juvenil, violencia familiar y género en la ciudad de Río Segundo desde el año 2016. Ella es especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura de la Universidad Católica Argentina. Es especialista en Derecho Judicial y de la Judicatura y diplomada en Derechos del Niño, docente de la Cátedra de Derecho Procesal Penal Juvenil en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y coordinadora del área de niñez del Instituto de Estudios de la Magistratura de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia de Córdoba. Hemos acordado con la doctora que hoy trabajará el tema, presentará el tema la transgresión penal juvenil, mitos, promesas, desafíos y realidades. El tema no solamente es un tema de debate y discusión a nivel nacional, es como venimos anunciando una preocupación constante para quienes trabajamos con niños y adolescentes, y el deseo es que hoy al escuchar a la doctora, podamos seguir pensando en interdisciplina, cómo construir puentes, redes más fuertes, ¿eh? Cómo seguir dialogando y haciendo posible un mundo mejor para los niños y adolescentes, aun cuando transgreden. Doctora, todo nuestro agradecimiento y la palabra es suya. Bueno, muchas gracias, buen día a todos y todas. Agrego al currículum tantas cosas, cuando uno lo presentan y dicen tantas cosas, uno dice, bueno, a mí me da un poco de vergüenza, pero creo que de todo eso que no lo dije, y creo que lo que más me enorgullece es ser egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, así que lo menciono porque es algo que reivindico con mucho orgullo por la defensa de la universidad pública. Fuera de eso, bueno, lo que acaba necesidad y la urgencia de fortalecer estos canales de comunicación entre las distintas disciplinas y en un momento tan crítico, ¿no? Porque siempre está la discusión que respecto de los chicos y los adolescentes con infracciones, con delitos penales, y toma picos de resonancia pública, pero en lo que viene de un año a esta parte hay como una política gubernamental muy sostenida, ¿no? En abordar el tema con un criterio punitivista, a mi modo de ver, y bueno, lo que voy a tratar de hacer para compartir con ustedes, para fortalecer esta comunicación, es contar un poco cómo allí hay algún cómo es el régimen penal juvenil actual, digamos, a grandes rasgos, y si es de interés de ustedes, cuáles son las reformas
que se están proponiendo, porque es un momento que a nivel nacional y a nivel provincial también está siendo de mucha ebullición, porque hay reformas legislativas y, bueno, contarles cuál es el panorama de situación a nivel normativo y luego compartir con ustedes algunos principios que a nivel jurídico ordenan y orientan la interpretación de las leyes, la aplicación de las leyes y también las prácticas jurídicas. Y bueno, y después analizar un poquito cuáles son los argumentos que se ponen en juego quizá en la arena social y política para defender proyectos de baja de edad y ampliar el poder punitivo respecto de los niños y adolescentes transgresores. Así que bueno, con esa línea voy, también agradeciendo, digamos, el espacio de ustedes, que son de la disciplina de la salud, psicología, psiquiatría, entiendo, no sé si hay psicólogos también, de otras disciplinas y con gran humildad también de decir que a los abogados, a los juristas, nos cuesta bastante salir de un lugar de hegemonía disciplinar en el ámbito de la justicia y reconocer las limitaciones de nuestro propio saber. Históricamente, digamos, el derecho en la tramitación de los procesos judiciales ha tenido una soberbia disciplinar muy marcada. Y bueno, hay quienes estamos tratando de romper esa lógica de que el abogado y el jurista sabe de todo, conoce de todo, puede luego censurar o hacer, digamos, apreciaciones sobre los saberes de otras disciplinas en el marco de un proceso y lo hacemos con mucho desconocimiento. Entonces, bueno, también está bueno generar estos espacios de comunicación porque me parece que habla también un poquito de nosotros, del reconocimiento de nuestras propias limitaciones y la importancia y la relevancia de otros saberes en espacios donde la justicia interviene en cuestiones tan críticamente humanas como las cuestiones que atañen a niños y a cualquier situación de persona en condición de vulnerabilidad. Y los chicos son personas en condición de vulnerabilidad por su propia situación. Ustedes lo saben y ustedes nos dan los argumentos para poder nosotros sostener eso a nivel jurídico. Lo son por su propia condición de persona en desarrollo, y, digamos, bueno, las particularidades que esto supone en sus menores capacidades, aptitudes para enfrentar y dar respuesta a la vida y poder reaccionar como lo haría un adulto frente a la situación que fuera. Y también frente a la situación de transgresión. Entonces, esa condición esencial de sujeto en desarrollo, no me voy a detener en eso porque los especialistas en eso son ustedes, es lo que desde la justicia tomamos como eje fundamental para sostener después normativamente la exigencia de trato diferenciado y de protección reforzada por esta condición de vulneración esencial que tienen. Hay Maribelov, que es una de las personas de los referentes en materia jurídica más importantes de nuestro país, en el pensamiento jurídico del derecho penal juvenil, ella remarca que hay una condición esencial de vulnerabilidad en los niños y en los adolescentes, a diferencia de cualquier otra condición de vulnerabilidad, como la pobreza, el género. Bueno, el género eventualmente podría ser también esencial, habría que discutirlo, pero hay otras que se pueden revertir con algún apoyo o cambiando circunstancias contextuales, por ejemplo. Pero la edad y el proceso de desarrollo no hay manera de revertirlo, digamos, ¿sí? Un proceso que es natural y que no tiene posibilidades de ser modificado con cuestiones externas. Entonces, esa vulnerabilidad esencial es única dentro de todas las posibles situaciones que condicionan o determinan situaciones de vulnerabilidad en una persona y justifica, bueno, reitero, este trato diferenciado y este derecho a una protección jurídica reforzada. Esto viene por mandato convencional, está así establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que se constituye como un paraguas de derecho en miras a la protección de estos sujetos, de los niños, las niñas y los adolescentes.
Y en esa protección y en esa procura de obligar a los estados a que garantice reforzadamente el cumplimiento, el respeto de todos los derechos de estos sujetos destinatarios, también hay un capítulo que trata la situación de los chicos y las chicas menores de 18 años que cometen delitos. Y ese capítulo se inserta dentro de un marco de protección. Entonces, lo que hay que procurar pensar es que el derecho a un régimen penal, a la normativa penal y a un tratamiento penal diferenciado, es justamente un derecho de los chicos. No es una prerrogativa, es un derecho que viene de la necesidad de protegerlo. Y de protegerlo cuando hay ilícito penal, protegerlo de una intervención estatal penal que no sea igual a la de los adultos, que sea diferenciada. Y en virtud de su condición especial y de todas las condicionamientos que hacen que no pueda manejar, comprender su acto y las consecuencias de su acto de la misma manera que lo hace un adulto, lo que se exige en este trato diferenciado es una respuesta estatal, punitiva, morigerada, menor, distinta, adecuada a estas circunstancias, que tiene que ser siempre menos gravosa que el régimen penal de adultos. Esto como principio general, digamos, lo planteo, pero me parece que ustedes también lo tienen claro, ¿no? Esto es como básico. Lo que sí me parece importante rescatar es que esto es un derecho de los chicos. El derecho a un régimen penal juvenil diferenciado y morigerado respecto de los adultos tiene garantía convencional. Y al estar en la Convención de los Derechos del Niño, forma parte de un derecho humano. Entonces, esto también me parece que nos ayuda a pensar en términos de qué estamos hablando y de qué podemos llegar a estar afectando cuando modificamos o avanzamos hacia legislaciones de mayor gravedad punitiva, de mayor alcance punitivo hacia este sector. Dicho esto, les cuento un poco cómo es hoy el régimen penal juvenil en nuestro país. Se menciona mucho que la ley penal juvenil, que es la ley 22.278, no le voy a decir, después si quieren paso números de leyes, pero no me parece lo relevante, a los fines de poder pensar, ¿no? Se la critica y se suele decir así, bueno, una ley de la dictadura, es como un eslogan ese, ¿no? Lo que establece la ley 2278, que fíjense, lo marco porque también a veces tenemos que pensar, la ley fue modificada y retomada en el año 80, durante la dictadura, es cierto, pero es una ley del año 54, 52 o 54, una ley durante un gobierno peronista muy propia de la producción legislativa del Estado de Bienestar. Cuando se dicta esta ley, fíjense, en aquella época ya se establecía el mismo sistema que tenemos ahora. Un régimen al que solo accedían en materia penal los chicos de 16 años, a partir de los 16 años, por debajo no había alcance del sistema penal, y de los 16 a los 18 también quedaban fuera del alcance penal los delitos de menor importancia, que son los que tienen penas de multa o delitos con penas hasta de 2 años, lesiones, daños, hurtos, delitos de entidad menor. Y establecía la ley la posibilidad de, en el caso de los chicos de entre 16 y 18, con delitos que podían recibir pena, como es ahora, una vez que se hace el juicio, se declara su responsabilidad penal, se comprueba que fueron actores de ese ilícito, un periodo de prueba de 1 año, que se puede prorrogar por otro año más, para ver qué respuesta daba este adolescente a las alternativas de tratamiento, de abordaje, de acompañamiento que se le daban. Y recién vencido ese periodo, si había fracasado todo ese abordaje, se debe analizar, como era en ese momento y como sigue siendo ahora, la necesidad de imponer una pena privativa de libertad de prisión. Ese mismo sistema es el que tenemos actualmente. Cuando se dicta esa ley, en el año 54, a la par de esa ley se dicta conjuntamente otro paquete de leyes que, reitero, propia del Estado de Bienestar, que apuntaban a fortalecer todos los derechos familiares y educativos y un fortalecimiento del grupo familiar y de los niños en otras áreas. Es decir, fue como
un combo normativo que procuraba abordar toda la situación de la familia, de la niñez y de la adolescencia, no con estos nombres en esa época, y de allá viene esa impronta legislativa. ¿Qué pasa? En la dictadura esa ley se suspende relativamente, se baja la edad a 14 años, y después es cierto que en el año 80, estando vigente la dictadura, se retoma aquella ley en la forma, hacia finales de la dictadura, en la forma en que estaba, y es la ley que tenemos hoy vigente. Pero tiene sus orígenes en aquel momento. Entonces, si uno lo piensa históricamente, a esa época era una ley de avanzada. En Latinoamérica y en la región también, digamos, en cuanto trataba de sacar del ámbito penal lo más posible a los chicos, tanto desde la edad y desde la entidad de los delitos. Eso es lo que tenemos actualmente hoy vigente en nuestro país. Es una ley de muy poquitos artículos que deja abierto un margen de intervención, dejó siempre abierto un margen de intervención a los jueces para tomar medidas que podían ser aún privativas de libertad en el caso de los chicos menores de 16 años. Y esas medidas estaban siempre condicionadas a las regulaciones de procedimiento concreto que se hacen en cada provincia. Ustedes saben que en nuestro país tenemos legislación federal, y la legislación penal es una de ellas, que es única para todo el país. Y luego cada provincia legisla de manera particularizada el proceso judicial que se lleva a cabo en cada lugar para aplicar esa ley penal juvenil en este caso. Bueno, Córdoba fue pionera también en cuanto a tener juzgados especializados en materia de derechos de menores, como se llamaban originariamente, y actualmente juzgados penales juveniles. El resto de las provincias fueron más lentas en eso. Buenos Aires también fue una de las primeras, pero Córdoba ha sido pionera en sostener esto que hace un rato Lucía marcaba cuando me comentaba cómo surge la asociación de ustedes en cuanto a tratar de pensar a la psiquiatría infanto-juvenil como una especialidad. Bueno, Córdoba también ha sido pionera en materia judicial en pensar al abordaje jurídico y penal de los chicos con el principio de especialidad. Y atender a todas las particularidades que tienen estos sujetos destinatarios que exigen una adecuación normativa y de prácticas y de formación de los operadores judiciales muy específica, lo más aguda posible, y es también dentro del ámbito jurídico y de todo el derecho uno de los primeros espacios en donde el saber de otras disciplinas cobra una relevancia fundamental que no le cobran ni en los procesos penales de adultos, ni en los procesos civiles, ni en ningún otro proceso. Porque los procesos penales juveniles tienen una dinámica y una duración en el tiempo en donde la interrelación del abordaje de otras disciplinas, como el asistente social, trabajo social actualmente, como se denomina, y la psicología, la psiquiatría, la medicina ha tenido su preponderancia también, y hoy tiene mucha más relevancia quizá las ciencias de la psicología. Han tenido una incidencia y una interacción muy particular, porque como la intervención se va dando en un periodo de tiempo de manera sostenida y el abordaje debiera empezar con los chicos desde el inicio, bueno, esta interacción, esta ida y vuelta, tiene una particularidad procesal que no se da en otras ramas del derecho. Actualmente sí hay mayor apertura, pero bueno, inicialmente es muy propia de los procesos llevados en niñez, tanto en materia de protección de niñez como en materia penal juvenil. Entonces, eso es una particularidad que me parece importante destacar. ¿Cuál es la reforma a nivel nacional que se está postulando de esto, que es lo que les acabo de decir, lo que tenemos hoy? La reforma procura ampliar, estoy hablando del proyecto de reforma a nivel nacional, que es el que está en discusión con mucha fuerza desde el año pasado, el proyecto que se envía desde el gobierno nacional por los ministros de Seguridad, la doctora Burrich y el ministro de Justicia, Cuña Levalora. Ellos elevan el proyecto, es el que ha tenido tratamiento en las comisiones de la Cámara de Diputados y el que la semana pasada
ha obtenido un dictamen favorable, que es el que voy a tratar sucintamente de comentar qué es lo que dice el dictamen de mayoría y qué es lo que se procura modificar. El proyecto originario pretendía bajar la edad a 13 años y no distinguir, como hacemos actualmente, ninguna franja etaria. Hoy, reitero, es a partir de de los 16 años la posibilidad de que los chicos sean punibles y que sean atrapados con posibilidad de sanción por el sistema penal. Pero a su vez, en esa franja, 16 a 18, como les dije, hay algunos delitos que quedan afuera. Este proyecto legislativo procuraba bajar a los 13 años sin, en principio, excluir ningún tipo de delito, ni hacer ninguna pauta de morigeración respecto de las penas de los adultos. Otra cuestión importante que omití mencionar es que nuestra legislación actual prevé que en el caso de que un chico sea declarado, una chica, declarado responsable de un delito, cualquiera que sea ese delito, cualquiera que sea la gravedad, un robo calificado, un abuso sexual, un homicidio, y que fuera, el juez puede, al momento de imponer la pena, lo que la ley dice es que puede reducir esa pena en una escala en el que el mínimo de la pena se reduce a la mitad y el máximo, perdón, el mínimo de la pena en un tercio y el máximo se reduce a la mitad de la pena pensada para el sistema de adultos. Esta pauta de morigeración de la pena, para tratar de siempre tener un sistema de menor aflicción para los chicos, que está consignada en la ley como una posibilidad, el juez puede, en realidad por interpretación jurisprudencial desde hace ya muchos años, se ha convertido en una obligación. Es decir, debemos reducir la escala penal prevista para los adultos en el caso de que tengamos que aplicarla en los chicos. En Córdoba particularmente, este deber está absolutamente consolidado. La Corte Suprema ha tenido algunas idas y vueltas, pero en general en todas las justicias aplicamos esta pauta de morigeración de las penas. El nuevo proyecto que se está analizando no prevé esta pauta de morigeración. Establece que las mismas penas previstas en el Código Penal General para los adultos van a ser las que se van a aplicar para los niños y adolescentes. El dictamen que ha salido con aprobación la semana pasada avanza un poquito y eleva la edad mínima a 14 años. Eso es lo que el dictamen de mayoría está postulando, pero amplía el alcance del derecho penal a una franja etaria muy importante. O sea, pasamos de los 16 a los 14 y el espectro del universo que se abarca es muchísimo. Hay alguna limitación en cuanto a la respuesta de las penas privativas de libertad, que es lo que más preocupación genera, y establece una pauta, este dictamen, de que solo serán aplicables penas privativas de libertad en el caso de delitos que tengan una pena máxima de 3 años. O en el caso de que la sumatoria de delitos no supere los 3 años. Y esto es también cuestionable, porque supongamos, un chico de entre 14 y 15 años, el hurto, por ejemplo, que tiene una pena de 1 año. Si un chico cometiera entre los 14 y los 16 años 4 hurtos, que podrían ser hechos de una insignificancia nula, superaría, porque cada uno de ellos tiene 1 año. En el caso de que se sumen varios delitos, la regla es que las penas se suman. Entonces, cada uno tiene 1 año, tendríamos, si hay 4, 4 años. Superaríamos este límite que el proyecto de ley pone de 3 años. Y nos veríamos como compelidos a analizar si corresponde una pena privativa de libertad. Entonces, bueno, ahí entra a jugar ya alguna cuestión que resulta también preocupante. Pero por regla, cuando no alcanzamos los 3 años, sería, según este proyecto, mantener medidas no privativas de libertad.
que el proyecto prevé varias abordajes sociofamiliares, acompañamiento sociofamiliar, instancias de mediación, la colocación de dispositivos electrónicos para control, amonestaciones que consisten en una suerte de reproche que se le hace por parte del juez al adolescente, instándolo a que no cometan nuevos delitos, medidas de supervisión estando en domicilio o en resguardo de otras personas. Bueno, el proyecto prevé todas estas alternativas. No quiero tampoco entrar en detalle porque es algo que está por votarse, o sea, todavía no sabemos qué va a salir. Pero lo que sí resulta significativo es esta ampliación. Luego prevé también este proyecto que en delitos que tuvieran una pena superando estos 3 años, hasta un máximo de 10 años, prevista pena privativa de libertad, y siempre que no hubiera muerte, resultado muerte, que no hubiera violencia física o psíquica grave, que no hubiera utilización de armas, y aún cuando se trate de delitos culposos, por ejemplo, que son los accidentes vehiculares, ¿verdad? Todos los accidentes de tránsito son delitos culposos, donde no hay una intención de daño, sino una negligencia, una imprudencia, y bueno, pero se puede producir la lesión o la muerte de otra persona. En ese caso, el proyecto también prevé que si fueran delitos culposos y no hubiera resultado muerte ni lesiones gravísimas, también se podría recurrir a penas no privativas de libertad. Acá es preocupante también el proyecto porque supongamos que un adolescente en una conducción o en un accidente mata a una persona. Los culposos en los adolescentes, en general tenemos dos grandes formas, que son los accidentes de moto y de auto, con alguna conducción peligrosa y que se produce la muerte, a veces de otra persona y a veces de los propios acompañantes que ellos llevan en el auto. Y otra gran forma en que se producen delitos culposos en adolescentes es en la manipulación de armas que hay en su casa, y en esa manipulación de armas disparan y matan a alguien. Esta es la gran otra forma de delitos culposos en adolescentes. Y lo que establece este proyecto es que en estos casos, si se produce la muerte de una persona, debería recurrirse necesariamente a la aplicación de una pena privativa de libertad. Y a nosotros esto nos resulta sumamente preocupante, porque el obrar culposo, si ya el obrar doloso, en términos de análisis de las posibilidades que tiene un adolescente, de evaluar todas las circunstancias, de medir las consecuencias de su acto, de poder analizar todo, bueno, ustedes saben los procesos neurológicos, psicológicos que se producen y las reacciones que se hacen en ese momento del acto transgresor, y todo lo que incide en la realización de ese acto, en la impulsividad, bueno, lo conocen ustedes. Si ya todo eso nos lleva a requerir una respuesta morigerada, imagínense cuando no hay ninguna intencionalidad, cuando lo que hay es solo negligencia, impericia, imprudencia, es decir, ningún rastro ni vestigio de intencionalidad de lesión, y se produce una muerte. Y que la ley nos esté postulando que necesariamente en ese caso está vedada la posibilidad de pensar una alternativa no privativa de libertad es sumamente preocupante. Estas son las cuestiones en las que para nosotros avanza con un criterio muy punitivo digo para nosotros porque estoy tratando de expresar una opinión que hemos trabajado mucho el conjunto de jueces, fiscales y defensores públicos de niñez y penal juvenil el año pasado, cuando trabajamos para tratar de resistir este proyecto y tuvimos oportunidad de expresar nuestra opinión en el Congreso de la Nación. Entonces, transmite una idea que es colectiva del conjunto de los operadores judiciales. Fuera de estos casos, lo que se propone es una respuesta de penalización
para cualquier chico a partir de los 14 años. Entonces, en ese avance, nosotros creemos que hay violación de algunos principios, que son estos principios que yo me refería que deben regir la interpretación de las normas, la creación de las normas y luego la aplicación de las normas. Fuera de estos delitos que yo les mencionaba, que serían este espectro que podría quedar fuera de las penas privativas de libertad, todos los demás delitos deben o está previsto la posibilidad de la aplicación de la pena privativa de libertad. Y no hay, como en la legislación actual, pensada una instancia de prueba que permite evaluar, una vez que comprobamos que el chico o la chica cometió el delito, que permite evaluar su respuesta posterior a una intervención de la justicia, a un acompañamiento desde la justicia con los órganos administrativos que están encargados de aplicar todo lo que la justicia dispone, verificar si hubo una respuesta que sea favorable, favorable en términos de lo que son los principios y las finalidades del régimen penal juvenil, que no es la finalidad de penalización, de punición como castigo, sino que es la finalidad de resocialización, de reinserción social, una finalidad educativa y que en los últimos años, y a mí me gusta pensar que no es solo reinsertar, resocializar, como si el sujeto hubiera sido sacado y hay que volverlo a meter, sino, digo, por ahí yo se me torpe, digamos, pero es como que es lo que subyace, ¿no? Un sujeto que por alguna razón se separó del entramado social y hay que reincorporarlo. Bueno, esa noción es también bastante discutible. Entonces, yo prefiero pensar en términos eh, de, 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 de incorporación de este adolescente, en términos de construcción de ciudadanía. Y ese debe ser el objetivo, me parece a mí, del proceso penal juvenil. Y es el objetivo que plantea también la Convención de los Derechos del Niño, cuando dice que la finalidad de la intervención penal en chicos que han tenido transgresiones penales es lograr que el adolescente pueda reconocerse como responsable de su acto, que comprenda el daño que ha causado al otro, y en términos de reconocimiento de derechos humanos como, y de la lesión que provocó. Y que todo esto puede fortalecer su propia consideración como sujeto que pertenece a una comunidad que ha dañado, que debe responsabilizarse por ese daño, y, bueno, reconocer principalmente a los otros en función del respeto de los derechos de los otros. Esto supone en términos de construir ciudadanía, de pensar y de acompañar a los adolescentes en reconocerse como miembros que forman parte de una comunidad, de un entramado social, con el que tienen responsabilidades que van a poder ser exigibles en función de otro gran principio que nos orienta, que es el principio de autonomía progresiva, y que va a ser exigible una mayor responsabilidad en función de en cuanto vaya avanzando en su edad y en su desarrollo biológico y en su maduración psicofísica, ¿está? Entonces, la edad es un dato frío, pero a su vez tenemos que considerar siempre el acompañamiento de esta maduración. Reitero, no voy a entrar porque eso lo manejan ustedes mejor que yo, que es lo que nos va avalando respuestas diferenciadas y progresivas. El nuevo proyecto de ley no considera este principio de autonomía progresiva, porque dice, bueno, entre los 14 y los 18 vamos a tener la misma respuesta si es necesario una aplicación de pena. Y va a ser la misma respuesta y el mismo parámetro de penas que están pensadas para un código penal de adultos. Y en este sentido, lo que yo les planteaba al principio, que es el mandato de protección reforzada también en materia penal y el derecho de los chicos a un régimen penal diferenciado, se vulnera completamente. La ley no lo estaría respetando. A la vez que violenta un principio fundamental de todo el sistema de derechos humanos, que es el principio de no regresividad.
Y en materia de derechos humanos, todas las convenciones internacionales que se han conseguido son a partir del reconocimiento de derechos cuando ha habido una historia atrás gravísima de vulneración y de afectación de derechos de colectivos discriminados, violentados. Entonces, el reconocimiento de esos derechos humanos siempre trae una historia de dolor, de sufrimiento, de sangre, de muerte, en todos los casos. Hay un principio fundamental del sistema de derechos humanos, que es el principio de no regresividad. Y lo que postula es un mandato para todos los estados de que cuando se ha alcanzado un nivel de protección de derechos, el mandato es no retroceder. La idea es siempre avanzar aún más en la protección de los derechos humanos. Y el derecho penal, por la afectación que tiene para la persona, porque es aplicar el poder punitivo del Estado, la posibilidad de meter preso a alguien, de sancionarlo, de condenarlo, y hay siempre en el poder punitivo una vocación de expansión, por lo tanto siempre tiene que estar controlado ese poder del Estado y muy regulado, porque fácilmente se deschaba y afecta garantías fundamentales de las personas. Entonces, el derecho penal siempre es un derecho que está en mucha tensión con el respeto de los derechos humanos, porque fácilmente es el derecho por el cual los estados rápidamente pueden vulnerar el derecho de las personas, con toda la ley a su favor. Entonces, en materia penal juvenil, limitar el derecho penal y ponerle freno desde los derechos humanos es un mandato fundamental. Y una forma de limitar es decir, mire, si usted avanzó hasta acá teniendo un régimen penal punitivo favorable a los niños y adolescentes, bueno, pues no retroceda. Si nuestro país avanzara en esta legislación, hay quienes entendemos que esto violaría un mandato o un principio de derechos humanos fundamentales que podría acarrear responsabilidad estatal. Hay una coyuntura que es que en la región y en otros países, no solo de nuestra región latinoamericana, hay muchas legislaciones que tienen edades más bajas que la nuestra. De hecho, nuestro país y Cuba son en toda América los dos países que tienen las edades más altas, tienen 16 años. El resto de los países tienen edades más bajas. Brasil incluso tiene 12. Andan entre 13 y 14. Pero a diferencia de este proyecto legislativo, lo que hacen es establecer en esos países, por ejemplo Chile, Brasil, Perú, establecer distintas franjas etarias donde conforme avanza la edad de los chicos y la gravedad de los delitos, van avanzando las sanciones y las penas. Es decir, establecen un sistema de penas distinto desde que el de los adultos, que es lo que el proyecto en nuestro país no está haciendo. Y a su vez establecen límites para las penas. Y por ejemplo, en determinada gravedad de delitos, algunos países tienen un máximo de 5 años para algunos delitos y un máximo de 10 años para otro tipo de delitos, pero no pasan de allí. O sea que bajan la edad, tienen límites bajos de edad, pero tienen otras formas de contención y de limitación de la respuesta penal respecto de los chicos. Este nuevo proyecto, que es el dictamen que se ha sacado la semana pasada en nuestro país, no tiene esas limitaciones. Y bueno, en principio, digamos, esto podría tener consecuencias y abarca entonces un gran espectro de una gran cantidad de población que se vería alcanzada por el sistema penal. Estas son en grandes rasgos lo que a nosotros nos resulta muy preocupante respecto de lo que se propone como régimen penal juvenil. Sí se avanza en alguna cosa que no estaba prevista hasta ahora expresamente a nivel nacional, que es, por ejemplo, consignan que las penas pueden ser de prisión de fin de semana y de prisión domiciliaria, y también establece que puede haber penas privativas de libertad en centros semiabiertos y otras penas privativas de libertad, no, como en la cárcel.
Otra cuestión interesante para pensar la respuesta que se da, que el proyecto establece que respecto de los lugares de alojamiento, porque esto incide directamente en la forma de abordaje que se está pensando en cómo se va a implementar la respuesta, en el abordaje concreto. Y el proyecto establece que los adolescentes que sean declarados que tengan que cumplir una pena podrán ser alojados en, en dispositivos especiales o en lugares especialmente adaptados. No dice en un lugar específicamente dispuesto, como un centro específicamente dispuesto. Esto de tener, de decir, como dice la ley, secciones especialmente adaptadas, lo que habilitaría, y hay que pensarlo con mucho cuidado, en relación a que, a la par que el Ministerio de Seguridad y Justicia está elevando este proyecto, está trabajando el Ministerio de Justicia en proyectos de creación de cárceles administradas en forma privada, como hay en España y en otros países, administradas de formas privadas, y están tratando de imitar el modelo penitenciario de El Salvador, que es un modelo particularmente represivo. Entonces, cuando a la par de este proyecto se está trabajando el otro proyecto, tenemos que tener una mirada muy atenta y muy cuidadosa en orden a las consecuencias que podemos tener si estamos diciendo que los chicos tienen que ser, el proyecto reconoce un mandato de la convención que es nunca los chicos tienen que estar alojados con los adultos, jamás, ¿está? Principio nodal, lo respeta, pero dice que estén alojados en secciones diferenciadas, con lo cual está habilitando a que en una cárcel de adultos podamos tener un pabellón, acá, en la pared que me sigue a mí, un pabellón en el que van a estar alojados chicos desde 14 a 18. Eso a nosotros también nos resulta sumamente preocupante, porque es muy diferente que legislativamente consagremos la obligación estatal de que el alojamiento tiene que ser directamente en lugares completamente separados y geográficamente alejados del espacio donde funciona una cárcel pensada para adultos. Porque todo el diseño arquitectónico que eso supone también incide. No es lo mismo pensar en una cárcel con sus patios, con sus rejas, que pensar en lugares donde, no sé si alguno de ustedes conoce el complejo Esperanza, que es el lugar aquí en Córdoba, donde se alojan los chicos privados de libertad, pero es un predio, si bien tiene una estructura carcelaria en los institutos que son de máxima contención, pero hay un predio inmenso con parque, con los chicos salen, pueden transitar por allí, tienen una pileta, digamos, obviamente en lo lejos del perímetro hay un perímetro de alambrado, pero los perímetros no son muros como cárcel, como una cárcel de adultos. Entonces, esta cuestión también es muy grave en función de pensar cómo está pensando el Estado que va a responder eventualmente a los chicos y dónde los va a alojar. Y no es menor la disposición de los espacios edilicios. No es menor la disposición de estar en un espacio con naturaleza a no estarlo. Son todas cuestiones que a nivel simbólico tienen un impacto, ustedes lo saben perfectamente, tienen un impacto importantísimo en la forma y en la respuesta que estamos dando. Obviamente tiene que ver con una decisión política de asignación de recursos y de distribución de recursos. Y en eso es donde me parece que tenemos una deuda grande que se está tratando de saldar para brindar una respuesta a una demanda social, pero con un gran costo en términos de afectación de derechos de quienes son destinatarios de esta norma, que son los chicos, que tendrían derecho a toda una normativa diferente. Esto es lo que a nosotros nos resulta como más preocupante de la reforma penal que se proyecta. Ha habido, porque esto fue el miércoles pasado, han habido otros dos dictámenes en disidencia de algunos otros legisladores de otros partidos políticos que postulan, uno bastante interesante, que postula una gradación
de las penas en función de la edad de los chicos y de los delitos. Pero, por ejemplo, establece una distinción en franja entre 14 y 15 y 15 y 16, pero el proyecto dice entre los 16 y los... No el proyecto, este dictamen en disidencia dice entre los 16 y los 18 van a tener la misma pena que los adultos. O sea que, en definitiva, es un proyecto que sigue siendo regresivo, esta disidencia de algunos legisladores. Y hay otra disidencia que es, que es muy superadora, a mi modo de ver, donde postulan en principio no bajar la edad y sí hacen una regulación mucho más minuciosa, mucho más moderna y actualizada en términos de franjas etarias, de limitación más clara de las penas respecto de los delitos. Esta disidencia creo que está firmada por Natalia de la Sota de acá, un legislador masot, y no tengo presente muy bien. Digamos, pero bueno, son dictámenes en disidencia que tendrán que discutirse, que seguramente están diciendo los medios, probablemente después de que ya sean las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, este proyecto entre en discusión en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que el dictamen de mayoría tiene amplia mayoría y es probable que salga así. Una cuestión muy beneficiosa que creo que tuvo que ver a partir de la gran denuncia y crítica que había, que hubo respecto de esto y que les atañe a ustedes particularmente, el proyecto original que mandó el Ejecutivo establecía que en el caso de los chicos, no quedaba muy claro si eran los que no alcanzaban la edad de 13 años, que son los que normalmente se llaman inimputables, o aquellos chicos que teniendo esa edad eran declarados inimputables porque había un problema de salud mental que impedía completamente la posibilidad de comprensión del acto, la misma inimputabilidad que hay para los adultos, es decir, después de dictamen pericial, psicológico y psiquiátrico, se determina que el sujeto no está en condiciones de comprender su acto, esto determina la inimputabilidad penal. El proyecto originario, esto lo denunciamos así, casi gritándolo, establecía que respecto de estos chicos, el juez penal podía ordenar una internación en lugares de alojamiento especial que podía durar incluso meses y que, sin fecha límite, y que estaba sujeta a los dictámenes periciales y que en caso de que se requiriera la posibilidad de egreso institucional por internación de salud mental, el juez antes debía celebrar una audiencia y llamar a la víctima y considerar, bueno, cuando decíamos eso, digamos, todo el mundo dijo, es una locura, o sea, es una violencia absoluta a todo. O sea, si el límite va a ser 13 años y lo mismo después de los de 13 vamos a intervenir a partir de que pobrecitos necesitan tratamiento, primero el prejuicio subyacente de que la transgresión penal juvenil siempre está de alguna manera motivada por una patología psiquiátrica. Ese prejuicio salía así desbordado. Y otra cuestión era, bueno, completamente retroceder 100 años y atribuyendo a un juez penal facultades que la ley de salud mental atribuye exclusivamente a los equipos tratantes. Bueno, eso en el dictamen que salió el miércoles está modificado y cuando lo leímos dijimos, gracias, porque realmente nos preocupaba a todos los operadores jurídicos de una manera impresionante, porque era un retroceso gravísimo en términos de derecho, de la infancia, de las personas con problemas de salud mental, una injerencia estatal. Bueno, en eso dieron marcha atrás con alguna razonabilidad. Ese es el panorama que tenemos hoy. Espero haber sido más o menos clara y darles como los ejes. Después hay muchas cositas muy minuciosas, que son muy jurídicas, muy específicas, y que además me parece que van a ser motivo de pelea y de debate. Pero ese es como el debate que tenemos hoy a nivel nacional. En Córdoba también tenemos una coyuntura interesante porque ha habido una modificación en el procedimiento
penal de nuestra provincia, si se quiere, cosmética, y va a empezar a regir esa nueva ley que tenemos justo ahora a fin de mes, el 29 de mayo. La ley ha sido sancionada hace 2 meses prácticamente. Lo que hace esta ley es precisar algunas formas en que los jueces podemos tomar medidas respecto de los chicos que cometen delitos y especificar algunos lugares, cómo se van a llevar a cabo las respuestas en los lugares de alojamiento, principalmente con relación a los chicos que no alcanzan la edad de 16 años. Todos ustedes habrán escuchado el año pasado un caso muy resonante aquí en Córdoba de un adolescente que no alcanzaba los 16 años, con múltiple reiterancia, bueno, donde no había forma de poder abordar a ese chico y de sostener tratamientos. SENAF pedía la posibilidad de alojamiento institucional, desde el Poder Judicial se negaba esa posibilidad, y si bien en la legislación que nosotros teníamos en nuestra provincia, que es la que tenemos actualmente, está previsto que los jueces podamos adoptar medidas privativas de libertad durante el proceso con distinta entidad, algunas en lugares semicerrados, que son medidas en las que los chicos pueden salir con permisos de fin de semana, pueden salir a la escolarización, a trabajar, pero los lugares están en el complejo Esperanza, es decir, en el lugar donde están centralizados los centros socioeducativos para alojamiento de los chicos, camino a la localidad de Bower, y otros donde los regímenes son cerrados y no hay posibilidad de salir afuera con permisos de fin de semana ni ninguna posibilidad. Todas las actividades y todo se hace dentro del predio del complejo. No quiere decir que los chicos estén encerrados tipo cárcel adentro, porque salen, digamos, del centro socioeducativo, salen, no pueden salir del perímetro del complejo. Son como dos regímenes distintos de diversa intensidad en términos de posibilidades de egreso al exterior, pero no en términos de cómo se desarrollan las actividades al interno de la institución, digamos, la posibilidad de acceder a la escuela, a talleres de capacitación y todo funciona igual. En los últimos años, muy recientes, el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia ha ido teniendo una jurisprudencia que cada vez fue más firme en cuanto a prohibir toda posibilidad de alojamiento institucional de chicos que no tuvieran, que no alcanzaran los 16 años. Esto planteaba muchas cuestiones en casos muy difíciles y muy refractarios de chicos entre 14 15 años principalmente, con múltiples intervenciones penales y, y constantes recaídas. Y aquí entra la gran discusión, digamos, cuando hay un nivel fuerte de deterioro en ese adolescente, generalmente, 99% de los casos, hay problemática de consumo fuerte, y hay mucha dificultad en el entorno familiar de contención, cuando no, incluso un entorno familiar favorecidor y propiciante de la delincuencia. Entonces, las intervenciones en el afuera pueden resultar muy dificultosas. Ahora, lo que no podemos negar es que hay una responsabilidad estatal de hacer el máximo esfuerzo posible porque esa intervención sea exitosa. Y acá es donde me parece a mí que aparece la gran deuda que nosotros tenemos, y luego voy a mencionar otro principio que rige la intervención, que es el principio de mínima suficiencia. Pero bueno, en este contexto teníamos jurisprudencia del TCJ que impedía cualquier tipo de alojamiento institucional de chicos que no habían alcanzado los 16, y por otro lado, situaciones muy críticas, con algunos delitos muy graves y reiterancia grave de chicos que no tenían 16. Con un estruendo público y mediático muy importante el año pasado, este chico salía en las noticias todo el tiempo, esta criatura, bueno, ya cumplió 16 años y por supuesto está privado de libertad. Entonces, la respuesta que hay desde la instancia administrativa y del Poder Ejecutivo es modificar algunas normas legales que posibiliten una alternativa de alojamiento institucional en estos casos,
pensando en casos muy graves que ahora sí están expresamente mencionados en la ley de nuestra provincia, solo para casos en que los delitos cometidos por los adolescentes sean abuso sexual grave, homicidio, robo calificado con arma y hasta ahí. Digamos, los delitos más graves. Y cuando hubiere una reiterancia, estos delitos sí posibilitarían el alojamiento de chicos menores de 16 años en institutos con contención, solo cuando hablamos de delitos graves. Pero lo que la reforma ha introducido ahora es que aún en casos de delitos que no fueran tan graves, pero que la reiterancia fuera muy sostenida y hubiera fracaso de todas las intervenciones anteriores, la posibilidad de alojamiento institucional en lugares o espacios no carcelarios con control de seguimiento de esa medida, limitada en el tiempo a 3 meses, prorrogable por 3 meses más, por parte del juez penal. Esta es la gran modificación que ha tenido la legislación. Lo otro, con nombres, cambiamos los nombres cada 2 o 3 años, hablamos de medida socioeducativa, seguimiento de libertad asistida, supervisión en territorio, que son todas las medidas pensadas para abordaje en el afuera, en el entorno sociofamiliar. Le cambiamos los nombres, pero básicamente, para que ustedes lo tengan claro, todas se reconducen a la idea de un acompañamiento institucional en el afuera con seguimiento que debiera ser sostenido y eficiente. Todas se reconducen a eso, algunas con mayor precisión y otras con menor, pero en definitiva consisten en eso. Esta reforma legislativa que estamos teniendo en nuestra provincia, luego hay muchas otras cosas que son de procedimiento. Hay una inconsistencia que lo tratamos de leer los jueces y decimos, esto es una contradicción, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién va a estar? Vos, yo, bueno, eso ya lo iremos puliendo. ¿Cuál es el problema? Me parece a mí, y ahora si ha quedado claro, espero haber sido mínimamente clara, si ha quedado claro cuál es lo que tenemos, cuál es el problema y lo que da lugar y sustento a los discursos que tienen tanta pregnancia social y que sostienen esta baja, esta promesa punitiva y esta baja de la edad como una posibilidad del Estado de ayudar a estos chicos. El gran déficit para mí, nuestra gran deuda, es que, por ejemplo, tenemos esta modificación ahora a nivel provincial. Hablan de este resguardo institucional, pero ese lugar no existe y no lo teníamos, porque si lo hubiésemos tenido, podríamos haber accedido a él durante todo este tiempo. Y si hubiésemos tenido las respuestas que la ley ya nos exigía que diéramos, es decir, tomar intervenciones para procurar lo que yo les manifestaba al principio como son los principios, los objetivos y las finalidades del régimen penal juvenil, que los adolescentes tengan una instancia de posibilidad de comprender que lesionaron, de hacer responsable de sus actos, de superar algunas condiciones socioeconómicas o personales que facilitaron o propiciaron ese acto. Todo eso requiere un acompañamiento estatal, institucional, que claramente no estuvo. Y no estuvo por décadas. Y no estuvo a nivel nacional, ni estuvo a nivel provincial, porque esto es una problemática extendida en todo el país, que si bien es muy álgida en lugares claves como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, que son los lugares donde mayor conflictividad hay y aparecen los hechos más graves, es extendida en otro país. Pero hay provincias donde no tienen esta problemática. Sí, en todas, sin excepción, tenemos una deuda muy grande en cuanto a la deficiencia de la respuesta que se da desde el primer momento en que hay una transgresión penal. Y ahí hay una deuda enorme de parte del Poder Judicial, sí, si se quiere, pero fundamentalmente de parte de los poderes ejecutivos, que son los que tienen que en concreto poner los recursos humanos y materiales que posibiliten que ese abordaje sea efectivo. Porque hay otro gran principio que guía la intervención penal juvenil, que es el principio de mínima suficiencia. Este principio de mínima suficiencia y mínima intervención es propio del derecho penal.
¿Y qué quiere decir? El derecho penal tiene que ser lo más estricto posible. En consonancia con esto que yo le digo, el derecho penal avanza siempre sobre los derechos de las personas. Entonces hay que limitarlo. ¿Cómo se limita? Y nos orienta este principio. Mínima suficiencia del derecho penal, mínima respuesta punitiva. Más aún en los procesos o en las intervenciones con niños y adolescentes. Ahora, la mínima suficiencia va acompañada de otra cosa. Es mínima suficiencia con máxima efectividad. Y acá, en esta segunda, es donde hay una deuda enorme, porque la efectividad de la mínima suficiencia, que sería la intervención mínima, pero lo más eficaz posible, en esa eficacia hay un déficit absoluto de buen resultado. Pero esa responsabilidad en la falencia de ese resultado, en última instancia es estatal, social si se quiere, si vamos a hacer un análisis más completo de cuando hablamos de responsabilidades comunitarias, en cuanto a qué es que estamos generando y qué estamos produciendo como sociedad, y qué estamos exigiendo como sociedad a nuestros gobernantes de dónde pongan la mira y dónde pongan los recursos. Entonces, al fallar la máxima efectividad de la intervención, lo que terminamos provocando es ninguna mínima suficiencia, ninguna mínima intervención, sino maximizaciones de intervenciones reiteradas en muchos casos, ineficaces, con intervenciones de múltiples instituciones, descoordinación institucional, y hay violencia institucional ahí, hacia esos chicos y hacia esas familias, por intervenciones ineficaces, por intervenciones absolutamente carentes de visión integral de la situación. Interviene SENAF por un lado, no hay coordinación con el colegio, hay deserción escolar y no se controla, no se hace nada, no se articula. No hay ninguna articulación, ninguna con salud, ninguna. O sea, todas las intervenciones de SENAF es, bueno, hagamos tratamiento, tenés que ir a hacer tratamiento. No hay ninguna cosa que serían como de mínima para pensar en respuestas en el afuera. Que el área de niñez tuviera acuerdos con el área de salud pública, porque acordemos que estamos hablando de una problemática que atañe en un 99% a una delincuencia de un sector social vulnerable económicamente. Son chicos que están en la marginalización. Ya voy a ver si puedo hacer otra palabra, porque no es toda la delincuencia juvenil esa, pero la que el Estado y la que el derecho penal, por la propia selectividad que tiene, abarca es la delincuencia de la marginalización. Es la delincuencia del robo, del ataque, de la violencia. Entonces, hay una gran necesidad de apoyo familiar y personal del chico que requiere acompañamiento psicoterapéutico, que requiere acompañamiento del área de salud para poder revertir todas esas dinámicas, estructuras. Nada, no hay un mínimo acuerdo para decir, van a tener prioridad para turnos. O sea, cosas básicas. Entonces, es tanta la deuda institucional que tenemos que después es difícil poder responder a los cuestionamientos que se hacen diciendo, bueno, pero entonces no se puede hacer nada. Porque está el déficit en la intervención en el afuera, que damos lugar a pensar que las únicas intervenciones que logran ser efectivas son las intervenciones intramuros. La intervención que habilita la respuesta estatal privativa de libertad. Entonces, legitimamos y hemos legitimado históricamente con la deficiencia de intervención estatal este discurso que hoy tiene tanta pregnancia. Y eso me parece que es una autocrítica grave que hay que hacer. Lo que pasa es que este discurso lo que tiene alguna parte de perversidad, estoy usando un término, estoy apropiándome de un término quizá completamente mal utilizado, pero en el sentido de que propone como una forma de ayuda y de salvataje a estos chicos una solución que aspira a decir, vamos a intervenir con mayor rigor para protegerlos de algo que ellos terminan siendo víctimas de una ineficacia de intervenciones estatales y de instancias educativas y de todas instancias que debieron ser de contención social,
sobre las cuales no tenían ninguna posibilidad de incidir. Y sin embargo, terminamos haciendo recaer en ellos el costo de ese fracaso. Pero es fácilmente diluir esta visión con el discurso de que primero le vamos a proteger, vamos a ser efectivos de esta manera porque de la otra manera no lo somos, y además nos vamos a proteger nosotros. Entonces, digo, hay un sustento material del cual creo que todos somos responsables, que da lugar a estos discursos tan generalizados y con tanta pregnancia social, que a nosotros nos ha sorprendido, digamos, que tengan un apoyo tan extendido. Hay muchos sectores que no lo hacen. Ha habido pronunciamientos de las instituciones, de las organizaciones de salud, de psicólogos, psiquiatras infantiles en contra. Hay pronunciamientos de la iglesia. Hay, bueno, pronunciamientos de las áreas de los sectores que trabajan con justicia penal juvenil también. Pero a nivel social me parece que hay una gran legitimación y no por nada tiene la cantidad de votos favorables el dictamen que tiene de esta respuesta punitiva. Y digo, ya termino estos últimos minutos compartiendo con ustedes algunas cuestiones que me parece que son las que dan fundamento a este discurso tan fuerte y cómo se construye este discurso. Primero, en una idea que tiene que ver, y acá tomo lo de los mitos y los que ponía yo en el título, creo que ya quedamos claras cuál es la realidad y cuáles son nuestros déficits y nuestros desafíos. ¿Cuáles son los mitos? Este discurso también se entrona, me parece a mí, a partir de algunas construcciones míticas y algunos estereotipos sobre la delincuencia penal juvenil y adolescente y estereotipos sobre el típico delincuente adolescente. Cuando desde los sectores gubernamentales se promociona en esta ley, con el eslogan de la ministra tan, digamos, cuestionable a mi modo de ver, a delito de adulto, pena de adulto. Este eslogan es muy poderoso, primero es falsísimo, pero es muy poderoso, me parece, en términos de las resonancias que provoca. Lo que logra hacer es borrar la diferencia esencial entre un niño, un adolescente y un adulto. La borra. Equipara a partir del acto de ese niño, de ese adolescente, que puede ser aberrante, nadie lo niega a eso, nadie niega que los chicos no sean capaces de cometer esos actos, que de hecho los cometen, que son violentos, nadie lo está negando. Pero lo que es difícil de poder sostener es que aún ese acto absolutamente violento no convierte a ese niño y a ese adolescente en un adulto, no lo adultiza como sujeto, aun cuando su acto sea un acto que en nuestro imaginario y en nuestro estereotipo y en nuestra idealización de lo que son los niños y los adolescentes, sería un acto propio de un adulto. No puede ser un acto de un niño y de un adolescente. Está fuera de nuestro ideal modélico. Entonces, si comete ese acto, listo, chao, este ya es un adulto. Ese eslogan esconde un poco eso. Destruye la diferenciación esencial, lo equipara. A ese eslogan se suma otra cuestión que es también una estereotipación de la delincuencia juvenil. Si ustedes tienen oportunidad de buscar así entrevistas y cosas, cuando la principal, porque la que más ha hablado de esto es la ministra de Seguridad, ¿verdad? Públicamente. Ella siempre habla de algunos tipos de delitos. Se restringe la delincuencia y la transgresión penal juvenil a delitos que tienen que ver con atentados básicamente contra la propiedad y contra la integridad física. Pero todos en general tienen que ver con un sustrato de orden patrimonial. Y eso también tiene que ver con la defensa a ultranza de ese valor y de que nos vemos afectados en nuestro patrimonio, porque nos roban, obviamente, si me roban, me pegan un tiro y me violentan, está también la integridad física, pero siempre está esta idea de lo económico. Entonces, una estereotipación de que la delincuencia penal juvenil está orientada específicamente a delitos contra la propiedad y contra la integridad de las personas,
Y se genera así de este tipo de estereotipos. Y fíjense que atacan ¿a quién? A las personas que no cometemos ese delito, que son esto que se dice tanto las personas de bien, que está tan extendida esta frase. Entonces, ahí, a esta negación de la diferencia esencial del sujeto, se suma otra, paradójicamente, que es una diferenciación de estos sujetos entre ellos y un nosotros. Un ellos que se vuelve amenazante, una idea de construcción de una suerte de enemigo penal adolescente que sistemáticamente comete estos hechos y nos ataca. Esta diferenciación entre un ellos y un nosotros, la idea de construcción fantasmagórica, digamos, de un enemigo, legitima también el derecho a defendernos y a defendernos con fuerza y a defendernos con energía, a defendernos con todas las herramientas que tengamos a nuestro alcance, específicamente el derecho penal, si es necesario. Y es lo que se está produciendo. Entonces, me parece que ahí fuertemente subyace a este discurso esto, y esto también tiene que ver en el delito de adulto, pena de adulto, en esta equiparación. Esto como, digamos, es una apreciación mía, pero creo que funciona discursivamente esto. Una negación de la diferencia, equiparándolo a un adulto en su conducta, en su capacidad de tomar decisiones y por lo tanto en su posibilidad de asumir igualmente las mismas consecuencias con el mismo rigor, y a su vez en una diferenciación que tiene que ver con esta equiparación, si vos sos igual a estos adultos que cometen este tipo de delitos, bueno, estás en el grupo de esos otros que son tan diferentes de nosotros y de los cuales tenemos derecho a defendernos. En este discurso también lo que se destroza, nos parece a nosotros, es el principio de igualdad ante la ley. Porque el principio de igualdad ante la ley requiere que, y eso lo dice también la ministra, el propio presidente, dicen, la ley es igual para todos, entonces la respuesta penal tiene que ser igual para todos. Y es verdad, pero la ley es igual para todos quienes están en iguales circunstancias. Y quien está en una circunstancia tan diferenciada y esencial como es una etapa etaria distinta, que exige toda una articulación estatal de protección y de respuesta distinta en el ámbito que sea de la vida de ese sujeto, entonces no puedo pretender sostener que es igual su tratamiento si lo trato de la misma manera que a otro que no está en su misma situación. Entonces, se vulnera el principio de igualdad ante la ley, pero con un discurso que dice sostenerlo. Porque discursivamente lo que reclaman a nivel jurídico es todos somos iguales ante la ley. Entonces, todos tenemos que tener la misma respuesta. Si todos nos mandamos la misma macana, debemos recibir la misma sanción. Y en esto también hay una perversidad discursiva, pero que si uno no lo entra a desentrañar, pareciera que dice, sí, claro, si un chico de 15 años viene y mata, bueno, porque tenga la misma consecuencia que uno de 30. Hay como una lógica lineal que funciona rápidamente y me parece que es efectiva en términos discursivos y comunicacionales. Y otro mecanismo de utilización perversa de este derecho, no derecho, un principio de igualdad de la ley, es también que se postula que quienes son víctimas de delitos cometidos por niños o adolescentes que quedan fuera de toda sanción penal, son unas víctimas de segunda. Es decir, que con relación a las víctimas también se violaría el principio de igualdad ante la ley, porque si a vos te atacó un adulto y te robó, te lesionó lo que fuera, bueno, tenés como víctima saber que va a haber una sanción penal. Pero si sos víctima de un adolescente, bueno, Lola, sos una víctima que la ley no te protege. Digamos. Entonces, ese manejo también discursivo de apelar al derecho que todos tenemos de un trato igual y de igual acceso a la justicia es también una vuelta discursiva interesante que me parece que está operando y que funciona con gran eficacia para sostener este tipo de discursos. Insisto, ¿sostenidos en qué? En la comprobación de un fracaso gran fracaso en poder dar respuestas que están pensadas en la ley, que ya las tenemos, porque los dispositivos están, las alternativas de abordaje en el afuera están. Que los chicos sean insertados en el sistema educativo como
como alternativa del ocio, de la falta de tareas, de hábitos diarios. Todo está. El problema es que fracasamos, entonces habilitamos pensar como eficientes estas respuestas, estas promesas de respuesta de una intervención que me parece que en los hechos lo único que tratan de hacer es calmar una demanda social, pero que definitivamente no trabajan sobre lo que es el problema generador de la transgresión. Y insisto, en esta estereotipación de la delincuencia penal juvenil, fíjense cómo estos son los delitos que discursivamente se anuncian, pero en la transgresión y en la delincuencia penal juvenil tenemos en la adolescencia gravísima cantidad de delitos sexuales. Pero como los delitos sexuales de los adolescentes no son cometidos solo por los chicos de los sectores marginales, este tipo de delito, bueno, no se percibe como algo problemático en términos de la demanda de mayor punición. Eso también es una cosa interesante, digamos, a trabajar. Creo que hablé un montón. Bueno, he procurado dar un pantallazo, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen... algo que me quedó por decir, que mencionaron, también la manipulación de las estadísticas y de los números. En esta construcción discursiva, que es muy fácil de hacer por la amplificación que se le da a los delitos graves cometidos por chicos, y más cuando están por debajo de la edad, primero por el amarillismo, segundo porque al salirse del modelo idílico de que los niños y adolescentes son todos buenitos y jamás cometerían un hecho aberrante, entonces al salir de ese modelo idílico, eso genera una sorpresa, entonces es fácil amplificar mediáticamente la incidencia de ese hecho. El tema es que numéricamente y estadísticamente la proporción de la delincuencia adolescente es en genérica, no supera el 3% en el universo de delincuencia, de la delincuencia general. Y a su vez, en Córdoba, mediciones de hasta el año pasado de CENAF, no tengo datos de lo que va de mediados de 2024 hasta el presente, pero hasta mediados de 2024, CENAF había hecho un estudio a nivel de toda la provincia de Córdoba y la incidencia en todo el universo de adolescentes de la provincia, los adolescentes que tenían contacto con el sistema penal y habían cometido transgresiones penales eran el 1%. Y a su vez, dentro de eso, los que estaban en la franja de menos de 16 años eran el 0,01%. O sea que la incidencia de esa transgresión en el mapa general de delincuencia es ínfima como para ser un dato relevante para tomar políticas públicas de la envergadura que tiene la reforma legal que se está produciendo, con el nivel de afectación que tiene a los derechos de sus destinatarios. Y otro dato importante que también se manipula mucho a nivel nacional fue decir que en los últimos años, en los últimos 3 años, la delincuencia penal juvenil y de esta franja etaria, por debajo de la edad que hoy tenemos, había crecido. Bueno, ese dato es muy mentiroso, porque son datos que están en la página de la Corte Suprema. Pero ¿qué pasa? Ellos toman el dato a partir del 2021, 2022, 2023. Si uno toma el dato de los últimos 10 años, lo que se ve es que en los últimos 10 años hubo una merma de la delincuencia penal juvenil en el mismo cuadrito de la Corte. Tuvo la pandemia, ahí hubo una reducción, una bajada en picada, si todo el mundo estaba adentro, hubo una bajada de la delincuencia, pero porque no había circulación de gente en la calle. Y después que se abren las medidas de restricción y de cuarentena, vuelve a subir la transgresión, pero aún en el 23 no alcanzó el nivel que tenía, estaba un poquito por debajo del nivel que tenía antes de la pandemia. Entonces,
sí creció, pero sacando este bache, no vino creciendo en una relación histórica más amplia. Entonces, digo, cómo la manipulación de los datos contribuye a avalar decisiones de ampliación de la respuesta penal juvenil. Y bueno, nosotros desde la judicatura estamos muy en contra de este tipo de respuesta. Eh, Hay algunos aspectos que pueden estar buenos, pensar en alternativas de prisión diferenciada, está bueno, pero hay que pensar las instituciones, hay que llevarlas a cabo y las podríamos realizar lo mismo si fortaleciéramos los recursos en donde hay que poner. Parece, yo perdón, pero realmente diciendo esto me siento como tonta, o sea, siento que incluso uno toma de tonto a su oyente, porque es como una verdad autoevidente. Y es como desalentador tener que decir, bueno, tener que volver a dar estas discusiones, ¿no? Pero por otro lado, bueno, hay que darlas. Así que bueno, quedo a disposición de ustedes. Doctora, brillante, brillante el recorrido que nos ha brindado por los mitos, las promesas, los desafíos y deteniéndose en la realidad. ¿eh? Compartimos con usted que esto es un dolor de todos. Por más que se menciona la ausencia del Estado, ¿eh? Es un dolor de todos. Entonces, se nos representan los desafíos. La palabra articulaciones y que usted eh, detectaba estas dificultades de articulación entre sectores tan importantes como salud y justicia, ¿eh? Porque no quiero repetir algo que usted lo ha hecho maravillosamente bien. ¿eh? Las décadas transcurridas sin que se pongan los esfuerzos en la prevención, en fortalecer estos aspectos de desarrollo estructural de la Argentina. No me detengo porque es un dolor de todos, ¿eh? Y como a veces lo hemos hablado con algunos socios, transformarlo lleva muchos años. Pero hay muchas promesas en lo que nos ha mencionado de un trabajo que no tiene tanto tiempo como esto de la mirada y perspectiva de la protección de derechos, de estos aspectos de que se han conquistado, ¿eh? Em, y entonces tenemos que seguir articulando. Y ahora sí abro la palabra para todos los que participan, reiterando el agradecimiento a usted de la claridad que ha tenido. Bueno, gracias, Lucía. Bueno, yo también quiero agradecer porque ha sido muy clara y nos plantea, a mí se me plantean estos paradigmas distintos de cómo pensamos la minoridad, como sujetos para ser punibles o sujetos para ser cuidados y cómo pensamos las estrategias de cuidado que exceden solamente a la cuestión de la salud, sino que están imbrincadas con lo social inexorablemente y ahí creo que hay una deuda muy grande porque la sociedad pide castigo, pero ¿qué cuidados estamos dando a estos chicos que la sociedad sistemáticamente busca excluir? ¿Qué sentido de pertenencia estamos dando a este ciudadano que queremos formar, donde constantemente lo dejamos en un lugar de fragilización y de marginalidad también? Entonces, creo que pensar el sistema penal está bien, pero también qué hacemos en las condiciones de producción y cómo nos articulamos ahí para que sea algo justo, un trato realmente justo. Sí, bueno, es como parte del déficit. Hay a una cuestión, supongamos que para mí una deuda con relación al abordaje desde salud y el acompañamiento psicoterapéutico personal y familiar
por ejemplo, hasta hoy, yo, miren, trabajo en tribunales hace 23 años y antes de ser jueza siempre trabajé en un juzgado penal juvenil en Córdoba. Después, bueno, estoy en Río Segundo. Así que toda mi historia fue en la justicia penal juvenil. Y lo que nunca pude ver y ver plasmado es realmente, por ejemplo, que se articulara desde todos los programas o las instancias de pensar las intervenciones con chicos que ya han transgredido. Digamos, esta deuda, que es la deuda del antes, es la gran deuda. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puede ser que permitimos que llegue? Ahora, una vez que llega, a partir de esas primeras abordajes de las intervenciones, yo en todo este tiempo no he visto que se articulara y se pensara seriamente con los operadores de salud una forma de intervención específicamente diseñada para los chicos que están en situación de transgresión penal juvenil. Porque se lo sigue derivando a los sistemas donde pueden tener acompañamiento terapéutico en el sistema genérico de salud, en las instituciones públicas, o eventualmente pedimos, bueno, que no acredite tratamiento psicoterapéutico si tienen alguna obra social, si tienen la suerte de tener, traen los certificaditos. No hay ninguna articulación ni ningún diseño institucionalmente pensado para decir, cuando trabajemos y requiramos intervención y acompañamiento psicoterapéutico para estos chicos, tiene que ser de esta forma, tiene que ser con estas características. No puede ser que siga aplicándose la misma lógica de andar a sacar un turno y tenés el turno o en el psicólogo del dispensario en la ciudad grande o en el psicólogo del hospital, que si te la suerte lo tenés en tu pueblo y si no tenés que ir al otro pueblo, que te da turno una vez por mes, con suerte, en la misma lógica de intervención que se tiene para cualquier otra situación. Y lo más Entonces, grave es eso que que es la familia básico, no se incluye. Y si estamos bueno, hablando de menores, una familia que está atravesada por violencia y que está atravesada por todas esta, que forma parte de su red de significancia también. Y si no se implementa tratamiento para todos, psicoeducación, a veces no es necesario el tratamiento en sí, sino tratamiento, no, psicoeducación, no hay. grupos de contención para padres, guías, es, es tirar Bueno, esas Si no, instancias, si no por eso, trabajamos en interdisciplina con los trabajadores sociales que están en terreno, que conocen y que caminan los espacios donde se producen todos estos procesos de subjetivización, nos quedamos muy, como dice doctora, encerrados intramuros sin sí, poder ver lo que ocurre en una periferia y en Sí, otros mundos, ¿no? pero más allá de caminar las periferias, porque hay muchos que también las caminan, ¿eh? El tema de los recursos, y en salud lo sabemos, es muy necesario. Entonces, somos cómplices cuando damos un turno a alguien que va a venir una vez a la semana, pero no hemos articulado un diseño junto con la justicia. Creemos que podemos funcionar idílicamente en esto de que un niño se interne en una unidad de internación porque así lo dispuso CENAF y tenemos niños como antes nos pasaba con los judicializados, que no se les puede dar el alta aun cuando están en condiciones de alta, porque no tienen un lugar donde alojarse que les brinde seguridad, que les brinde un desarrollo saludable. Estos desafíos que tenemos en salud también son muy serios. Y esto, ¿cómo lo ve desde la justicia? ¿Qué es lo de no articular? para mí, digamos, yo por eso hice mención también al principio de la visión históricamente hegemónica de la justicia
hegemónica y de un posicionamiento de superioridad cuando hay procesos, ¿no? Cuando ya tenemos intervención, respecto de las otras disciplinas. Eso es un cáncer últimamente, pero no hará más de 10 años, 15, viene abriéndose puerta toda la idea de un trabajo interdisciplinario, con mucha confusión epistemológica, a mi modo de ver, de cuándo se está haciendo una intervención realmente interdisciplinaria. Lo que pasa es que la palabra interdisciplina se ha puesto de moda de 20 años a esta época y todos queremos hacer interdisciplina. Si nos vamos a ver y tenemos un poquito de rigor epistemológico y metodológico, con suerte, yo creo que en la más de las veces lo que se logra hacer es multidisciplina. Y en muy poquitos casos, cuando hay mucho compromiso profesional, puede haber una tarea realmente interdisciplinaria. Después lo que pasa es que la palabra se puso de moda y todos, digamos, estamos subidos al... En eso hay mucha... lo digo con humildad, hay mucha irresponsabilidad de todas las disciplinas que estamos. Todos creemos que hacemos interdisciplina y nadie se pone a analizar realmente lo que supone, porque es muy costoso hacer realmente un trabajo interdisciplinario. Requiere un esfuerzo de cada disciplina de conocimiento de las incumbencias del otro, un respeto muy fuerte de las incumbencias del respeto del otro, una capacidad de articulación que supone que estemos de acuerdo en el mismo presupuesto teórico. De nuestras disciplinas. O sea, es un trabajito bien firme. De los abogados, olvídense, nadie tiene la más pálida idea, y multidisciplina, interdisciplina, transdisciplina, todo lo mismo. Bueno, vergonzoso. Las otras disciplinas son más conscientes de esas implicancias, digo, epistemológicas, que no son menores. ¿Por qué lo remarco? Porque esta hegemonía judicial hace que se le pida a los otros que hagan cosas y que hagan trabajo que los otros no van a hacer. Primero, porque no es su incumbencia. Segundo, porque la forma o la situación fáctica impide la manera de intervención que desde la justicia idealmente creemos que van a poder hacer. Un desconocimiento de cuáles son las formas de intervención posibles de las otras disciplinas. ¿Qué les podemos pedir? Pedimos cualquier cosa en las pericias, pedimos cualquier cosa en los informes. Es terrible desde lo jurídico lo que se pretende, lo que se exige, lo que se espera de las otras disciplinas, partiendo de un desconocimiento absoluto de las incumbencias de las otras disciplinas. Eso primera cosa, como un gran déficit de la justicia que de a poquito estamos tratando de revertir, principalmente reconociendo y aprendiendo a respetar el saber del otro, porque eso, bueno, complejo, digamos. A partir de ahí, la falta de articulación es notoria, digamos. Primero, romper con esta superioridad epistémica que no sé de dónde sacó la justicia en algún momento de la historia y no hay forma de revertirla. La vivencia también, me parece, esta cosa también se vivencia en las otras disciplinas. Dicen, los médicos, están primero los médicos, después están los psicólogos y después allá vienen los trabajadores sociales. Eso también hay como ese mito, ¿no? De algunas superioridades de unos saberes respecto de los otros. Con esa cosa, ya con ese sustrato que es real, es también dificultoso poder articular realmente intervenciones que estén en un mismo nivel de respeto por la incumbencia del otro, articularla con seriedad. Entonces ahí tenemos, creo que una primera dificultad y un gran desafío. En conocer cada uno qué es lo que hace el otro, qué puede hacer el otro, de acuerdo a lo que su profesión le permite, su saber le permite, y con las circunstancias y los condicionamientos fácticos que hay para intervenir. Y después, lo que nos hemos quedado es con a la falta de pensar esto institucionalmente con responsabilidad y seriedad. Históricamente, con lo que nos hemos quedado es esto que decía Lucía recién en el trabajo en la periferia, los caminos en la periferia. Yo pensaba, hay mucha gente que lo camina, pero se camina desde el voluntarismo individual y personal. Entonces, quedamos condicionados en intervenciones que pueden tener más o menos éxito en un caso puntual o en otro, en función del compromiso personal que los profesionales o el grupo de profesionales o el equipo técnico que está interviniendo en el caso tiene. Y si el compromiso personal, profesional,
es mayor, es genuino, es formado, es consciente del principio de especialidad, es consciente y comparte las finalidades de lo que supone sistémicamente la intervención con estos chicos, entonces, bueno, vamos como más éxito. Pero si me toca un profesional que está ahí porque no le salió el otro trabajo, o me toca un equipo que es menos relajado, y al no haber un diseño claro institucional de cómo deben ser esas intervenciones de manera pautada, de manera ordenada, bueno, el resultado es completamente aleatorio y en términos de intervención general es completamente deficitario e injusto, injusto. Y se carga con muchas veces, reitero, en esfuerzos personales. Termina siendo que si hay un profesional que tiene un mayor nivel de conciencia o por alguna razón, un caso particular le afectó de alguna manera, entonces tiene y genera una capacidad de gestión y de articulación en el caso concreto, en lo micro, que logra ser efectiva. Pero ese voluntarismo inconexo, descoordinado, eh, muere en la nada en términos de cómo estamos respondiendo de manera genérica. Hay muchos desafíos desde todos lados, pero para mí hay una gran responsabilidad institucional a manera de cabeza de poder. Y reitero, la justicia tiene mucho que ver, pero básicamente son los organismos ejecutivos del Estado. Quienes tienen que poder diseñar políticas. Y la desconexión en salud, educación, áreas de protección de derechos, ya sea SENAF, adultos, es tal que es brutal. Genera sobreintervenciones. A veces hay familias en las que hay 3 equipos interviniendo. Eh, Falta de Lo que capitalización pasa, de las intervenciones. Y esa sobreintervención es violencia institucional. Entonces hay como mucho para trabajar. La idea, nosotros de la justicia, hacer al adolescente que acredite tratamiento psicológico y la familia que vaya al taller de padre. Y bueno, yo me tomo una pastillita de ribotril y digo, ya hice todo lo que es las alternativas que la ley me da. Y subsisto así, porque si soy consciente de que lo que estoy haciendo es la nada, digamos, ¿cómo requerirle al adolescente acreditación de acompañamiento psicoterapéutico y la familia? Entonces, hay mucho por trabajar, mucho por pensar. Está bueno que lo podamos pensar juntos y que reconozcamos, que nos reconozcamos, me parece a mí, en nuestras limitaciones. Bueno, también está bueno que pensemos juntos porque se generan como mecanismos de reclamo, de reclamo conjunto, ¿no? A quienes son responsables de garantizar y de generar estas políticas. No, y muchas veces se trabaja desde salud, tratando de articular con los pocos recursos que se tiene, y del otro lado a veces no hay respuesta. Por ejemplo, los casos de niños abusados y que no tienen una respuesta real y concreta con protección, y después nos asombramos cuando vemos que crecen los índices de suicidio y un montón de delitos, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Yo creo que no solamente es asegurarnos el tema de que se den, que digamos, que haya una conducta frente a delitos en menores, sino que hay que también empezar un poco en trabajar en prevención y protección de esos menores que quizás si los cuidásemos un poco más desde el inicio, no cometerían estos delitos. Sí, eso indudablemente lo que vos... doctora, lo que yo veo de que hay interdisciplina, porque están los equipos, le hablo de Mendoza, doctora, Ah, pero lo que no veo es una dirección técnica, porque cada uno está desarticulado, o sea, si bien uno puede eh, solicitar la ayuda de los diferentes efectores, pero nunca hay una respuesta a ver a lo que pasó. Entonces, como que los jueces o los fiscales tampoco es que
que saben cómo guiarlo, y entre el equipo de salud, el equipo de salud, el equipo de peritos, tampoco tenemos el contacto. Entonces, no sé cómo se me ocurre de una dirección, porque la charla es muy motivadora y la charla que dio y abre muchas puertas para pensar en toda la problemática, porque bueno, obvio, nosotros estamos hablando del problema, pero anterior al llegar el problema, las políticas sociales que se van bajando cada vez más, yo creo que vamos a tener a futuro un problema grande con todos esos chicos. O sea, ya lo tenemos, creería que puede ser mayor. Pero una vez que tenemos el inconveniente o que tenemos el delito o que se trata de ver, intervienen los diferentes efectores, pero no hay una evolución en la respuesta de lo que se está evaluando. Entonces, por ahí, alguna dirección técnica o algo, no sé cómo se podría implementar. Sí, digamos, de los dos comentarios. Esto que Walter que Walter Sí. marca, al menos en Córdoba, que es donde yo tengo el conocimiento, no ha habido, y que concretamente se efectivice el diseño de un diseño macro de intervención. A ver, ¿cómo vamos a intervenir en todos los casos macro con esto? Y tampoco hay un ejercicio real en los equipos, y en el interior peor, porque en el interior se trabaja con cada localidad. Entonces, más dispersión en cuanto a localidades más grandes, pueden tener más equipos, localidades más pequeñas, a veces el equipo técnico en una localidad pequeña es o un psicólogo o un trabajador social. No sé cuál es la realidad de ustedes en Mendoza, pero en Córdoba en muchos lugares es así. No hay un diseño, reitero, en Córdoba, que es uniforme de cómo van a ser en todos los casos las intervenciones, genérico. Y a su vez, que adentro, o llegado el caso de cada situación puntual, no hay tampoco, que al menos desde la justicia uno lo pueda ver, un diseño de decir, a ver, tenemos este chico, esta chica con esta situación, familiar, escolar, ¿cuál va a ser nuestra estrategia de intervención? ¿Qué nos vamos a proponer? ¿Dónde está? O sea, ¿qué veo yo que soy psicóloga? ¿Qué ves vos que sos trabajadora social? Fíjate acá, esto, hay que apuntalar esto, vamos a diseñar con esto, vamos a hacer tal y tal. No hay, no lo hay. Acá hay doctora, una trabajadora social, que es Patricia Pepicelli del equipo técnico judicial, que bueno, quisiera darle la palabra porque sé que comparte con usted todo esta trayectoria, ¿no? Patricia, ¿vos querías comentarnos? Sí, hola a todas, a todos. Gracias, doctora, por el análisis tan impecable que ha hecho y por traer, digamos, esta multiplicidad de criterios de abordar esta problemática. Yo tuve 19 años trabajando en un equipo multifuero, el de Belleville, y ahora trabajo en un equipo en tribunales de familia. Pero yo quería traer un poco lo que usted habla con respecto a la interdisciplina, y en esta idea de que queda solo en lo discursivo, coincido plenamente, y también en poder pensar el análisis de lo que es la transdisciplina, ¿no? Porque también es incluir otros factores, Sí. otros espacios y poder recuperar lo territorial. Nosotras, yo trabajo en un equipo ahora que aborda las cuestiones vinculares. No sé, hasta hace un rato había una colega que trabaja en los equipos de la defensa pública con niños y adolescentes. No sé si estará mi compañera Andrea Machado, pero yo traigo Ah, lo que sí, las... bueno, Sí, famosa Negra compañera Machado. Siendo por ahí me va. Machado, bueno, ella una masa, una maestra. Pero ellos, digamos, también recurren a esta creatividad de poder pensar las intervenciones, también en los espacios territoriales. No solo pensar en cosas ideales que tengan que ver con el tratamiento psicoterapéutico, porque es importante, pero en estos contextos está todo detonado. Nosotros que vamos a los territorios vemos que también en esos espacios, en esos ámbitos, hay un solo profesional que no puede articular. Digo, también pensar en los referentes territoriales, un pastor,
alguien de un club, digo, poder empezar también a abrir el juego y no quedarnos en esta cosa tan ideal que tiene que ver con la visión del tratamiento, digo, como un aporte también, porque estas problemáticas del conflicto de la ley, de adolescentes en conflicto con la ley penal, tiene que ver también con una ruptura, yo lo puse en un comentario, de la malla social y también con una idea, digamos, y no quiero entrar en lo partidario, pero sí tenemos que hacernos cargo, que hay una idea política de lo que es el corrimiento del Estado. Entonces esta problemática va a empezar a avanzar y a crecer porque ya no está dando respuesta el Estado. Justamente el achicamiento del Estado también tiende a esto, ¿no? Y a crear un otro peligroso que entre otros, los migrantes, el loco y también el niño o el adolescente en conflicto con la ley penal. Creo que a nivel de poder judicial también es empezar a pensar la fragmentación que hay dentro de la justicia. Interviene un equipo de familia, uno de penal, uno de abuso, y no podemos integrar la problemática. Entonces también será una discusión que habrá que dar entre, digamos, la magistratura, servicios judiciales, empezar a integrar esos espacios y las disciplinas. También, el trabajo social siempre viene abajo, y es una disputa que hemos dado de sentido los trabajadores sociales, porque somos, y no lo digo en términos de narcisismo, los que por ahí tenemos la posibilidad de escuchar la realidad social en el territorio, y que es un montón, porque convengamos que la judicialización de las problemáticas abarca los sectores de pobreza. Quienes están judicializados, la mayoría son familias, personas pobres, a las que por ahí llegamos con nuestra disciplina. Yo le agradezco y me siento sumamente agradecida y orgullosa de este análisis que usted trae y era mi aporte. También recuperar lo territorial como espacio de abordaje. Gracias, Sí, doctora. no, bueno, de nada. A ver, es lo que yo trataba de decir, digamos, hay mucho desconocimiento y yo creo que traté de decir, empezar nosotros desde lo judicial a tener respeto por la validez del aporte del saber del otro. Desde lo judicial no se tiene. Y en esa falta de respeto es donde pedimos cualquier cosa, esperamos cualquier cosa de la intervención del otro. Esto lo voy a decir con orgullo y con humildad. Esto que yo pienso no es lo que piensan, no la gran mayoría, pero hay muchos que no piensan esto. Yo he tenido la suerte de, durante la facultad, qué sé yo, estar más cerca de la sociología, la vida me ha puesto en nivel muchos años, entonces por ahí algunas circunstancias de mi historia personal me han hecho tener contacto y poder tener en valor y haber estado cercana con otras personas que venían de otra formación, poner en valor lo que significa realmente el saber del otro. No es la generalidad de la formación que tenemos en la justicia, ni a su vez esto que yo les marcaba entre las otras disciplinas. Hay una jerarquización disciplinar que, insisto, dificulta poder tener abordajes realmente articulados, realmente pensando en el destinatario de nuestra intervención, con seriedad, pero cuando me refiero con seriedad, me refiero con seriedad y ética profesional. Que va más allá del voluntarismo. Pero, entonces hay mucho que construir ahí. Hay mucho que construir en esto que vos decías, del Poder Judicial. Cuando yo dije sobre intervención, tenemos familias en las que intervienen múltiples equipos. Intervienen en el interior, el equipo de la UER, que deriva al, no sé quiénes están en el interior, bueno, que deriva al área local de la localidad donde está la gente, otro equipo más, que a su vez nosotros cuando desconfiamos de su valoración, porque también desconfiamos, pedimos intervención al equipo técnico de tribuna, llevan 3. El área local lo deriva a que vaya al servicio asistencial del hospital. Una cantidad de intervenciones en el área administrativa, una cantidad de intervenciones, como vos decís, al interno del Poder Judicial. No estamos
nosotros estamos siendo muy ineficaces. Hay un esfuerzo, debo reconocer que hay un esfuerzo de la justicia por tratar de ordenar un poco esto y capitalizar una intervención. Y si hay distintos fueros, los chicos suelen estar atravesados a veces su familia por un adolescente en situación, digamos, con transgresión penal, pero también la familia en un juzgado de violencia familiar porque hay denuncias de violencia intrafamiliar en ese mismo grupo familiar. La justicia no está siendo capaz de capitalizar todo lo que los profesionales técnicos generan como información. Entonces, no llega violencia, un informe, ahí fueron, entrevistaron a la gente. De penal juvenil se pide otro informe, otro equipo, vuelto a citarlo, vuelto a entrevistarlo. Es muy desgastante para ese grupo familiar eso y termina generando una resistencia fundada, creo yo, a cualquier intervención. Porque hay como un avasallamiento a la intimidad, a lo que pasa en esa familia, entonces son muchas las cosas que provocamos queriendo hacer mejor y provocamos, dañamos institucionalmente. Esto por un lado, en eso hay mucho que crecer. Y por eso insisto en que muchas veces los trabajos de articulación tienen que ver con los voluntarismos individuales. Y en ese sentido pueden ser exitosos en los casos concretos, pero terminan diluyéndose en la respuesta sistémica. Y lo que planteaba Walter, bueno, creo que tenemos que pensarlo a nivel institucional, es un desafío, pero también nosotros, si lo vemos y somos conscientes, ponerlo al hombro, decir, bueno, a ver, tengo que pelear por esto, tengo que encontrar resquicios donde poner esto y pedir y peticionar conjuntamente con quien sea, sumar para peticionar que esto se concrete. Y en lo que decía, no me acuerdo quién fue la primera persona que planteaba lo de la cuestión del abordaje en materia de delitos sexuales. La intervención penal juvenil, que era un punto que me anoté y se me pasó a decir, la intervención penal juvenil piensa todas las respuestas a la transgresión igual. Está pensada la misma respuesta para el delito que sea. O sea, y en los 20, no me acuerdo ya cuántos años que tengo, hemos pedido muchas veces y hemos puesto desde la justicia o desde algunos operadores decir, che, hay que pensar programas de abordaje para los chicos que están cometiendo delitos sexuales. No podemos tomar exactamente la misma medida y tener pensado para que intervengan con estos delitos los mismos profesionales de los mismos equipos que está interviniendo con el chico que tiene 14 robos. Porque el problema es completamente otro. Y sin embargo, nunca se ha logrado que se conforme un equipo especializado para abordar los chicos que tienen transgresiones sexuales, intrafamiliares o fuera de la familia, ¿no es cierto? Pero que ellos son autores. Ni mucho menos, hemos pensado en cómo brindar asistencia a quien está siendo víctima de una agresión sexual por parte de un adolescente, que en general estas son intrafamiliares, salvo ya cuando empiezan a tener un poquito más grande, que sí es más con sus compañeros de la escuela y con otras cosas, pero si no, y la transgresión sexual de niños, porque 13, 14, 15 años, intrafamiliar, es numerosísima. Y no se ha pensado, al menos desde que yo estoy en tribunales, cómo abordar específicamente este tipo de transgresión. La misma respuesta. Entonces, ahí también hay un gran desafío a trabajar. Y fíjense que en esta reforma que les comentaba que va a comenzar a regir en Córdoba, por primera vez en la ley se consigna expresamente que en casos de que los chicos o las chicas cometan delitos que tienen que ver con violencia familiar y con delitos sexuales, se les va a poder exigir que concurran a cursos de capacitación en violencia o en instancias de educación sexual. Lo pone la ley por primera vez, pero realmente, por un lado yo dije, bien, y por otro lado digo, qué mal, porque no hace falta que esté en la ley.
No hace falta, basta con que a mí la ley me mande, como me lo manda ya, a tener una intervención específica en función de las necesidades y las circunstancias de ese chico. Y yo tengo que poder diseñar y distinguir la variedad de situaciones que hay. Bueno, por suerte ahora se consigna expresamente y yo quiero pensar que esta inserción en la norma va a obligar a los organismos administrativos y de salud a generar realmente dónde mandar a los chicos y a las chicas para que reciban esa educación o reeducación en materia de vinculaciones no violentas y en materia sexual. Espero que los ponga en la obligación de generar el dónde y el cómo. Ese, digamos, una promesa y yo estoy esperando que la cumplan, pero digo, para que veamos todo lo mucho que nos falta y en lo que nos hemos demorado en actuar. Y bueno, esa construcción de cómo dar esa respuesta, a mí me parece que la única forma válida de hacerla es que todos los que estamos involucrados profesionalmente podamos dialogar y pensarla en conjunto. Y en eso, bueno, también es un desafío, ¿no? Un enorme desafío. Bueno, nuevamente, doctora Tulián, un orgullo, un lujo, todo este tiempo que nos ha brindado. Nos quedaríamos sin cortar el Zoom, pero No, a mí me tienen que vamos, apagar la luz porque yo hablo un montón, no paro de hablar más. pero realmente usted está invitada a nuestra asociación eh, a seguir trabajando en esto de establecer puentes, porque cuando uno ha puesto el compromiso, como es el que pone la asociación, que no se desliga de estos temas y de recurrir, como usted lo ha dicho, a quienes saben de esto y que no sabemos nosotros, pero estamos dispuestos a sumar nuestra voz a quien la eleve para promover que se siga desde la protección de los derechos, la presencia del Estado y el mundo adulto que no está resuelto, con toda la violencia y el narcotráfico, todo lo que lo atraviesa, también acompañar para que el futuro de la infancia y el hoy no sea del que hemos hablado. Sí. Entonces, ese es el deseo, construir puentes, seguir el diálogo y no renunciar al compromiso personal que desde nuestro mundo de especialidad siempre hablamos de salir de los consultorios. Articular con educación, articular con justicia, pero sumar la voz como institución Sí. para que el Estado esté presente y legisle de otra manera. Sí, bueno, estamos en sintonía. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad. Perdón porque yo soy desordenada cuando hablo, así que ustedes No, después ha en sus sido cabezas ordénense. brillante. No, Y sí, la gracias a todos la los que han pasión participado. con la que habla